Bien, pues continuamos con las actividades de esta mañana, que es una mañana que nos pilla ya in media res, es decir, en la mitad casi de este homenaje que está constituyendo realmente un verdadero espacio de conciliación, o de reconciliación incluso, de colegas que han venido de todas las universidades de España y sobre todo también de colegas y discípulos de nuestra facultad y de nuestro departamento de Filología Española. Y yo me alegro de que precisamente sea el homenaje al profesor Alarcos Llorat el que haya permitido pues eso, este verdadero espacio de convocatoria y de conciliación. Esta mesa redonda, que se titula Aspectos formativos, docentes y didácticos del magisterio de Emilio Alarcos, es, como veis, y os tuteo, seguramente dentro de un momentito os trataré de usted, disculpadme, es una mesa de discípulos directos, intergeneracional. Cuando la estábamos preparando, yo como moderadora lancé una idea de un hilo conductor, bueno, que sirviera un poco para conectar las distintas intervenciones, y el hilo conductor, bueno, que asumimos en consenso, pues es el hilo conductor cronológico, porque todos los discípulos que están sentados a esa mesa han sido discípulos directos de Alarcos. Bueno, Miguel Alarcos nos hablará también, por edad, obviamente, no pudo tener a su padre como profesor directo, pero claro, lo tenía como maestro en su propio hogar. Esta mesa redonda yo creo que bueno, pues, sigue un cauce muy natural respecto a todo lo que ha dicho antes muy brillantemente el profesor José Antonio Martínez sobre la impronta de Alarcos. Me alegra ver además que el profesor José Antonio Martínez le sigan caracterizando bueno, pues, dos atributos que yo le he puesto desde que fui alumna suya, que es el pensamiento inteligente y la palabra brillante. Y veo que aunque bueno, pues, esté jubilado, le siguen esos dos adjetivos le siguen viniendo como un traje: pensamiento inteligente, palabra brillante. La idea era que las intervenciones fueran tal cual están sentadas, desde la discípula más antigua hasta el discípulo más joven, pero vamos a hacer un cambio y vamos a dejar a Josefina Martínez para el final, aunque está sentada donde le correspondería, digamos, por cronología. Lo que voy a hacer es, antes de que empiece a intervenir cada uno de los miembros de la mesa, voy a leer unas breves pinceladas de su currículum académico, porque veo que hay estudiantes que no tienen por qué conocer exactamente a las personas que están sentadas a esta mesa. Seguramente me olvidaré de muchas cuestiones académicas, pero a lo largo de las intervenciones de cada uno de los participantes, bueno, pues entiendo que serán capaces de retomar y de vincular ese magisterio de Alarcos a su propia trayectoria personal. Un magisterio de Alarcos, bueno, pues que es, bueno, como tienen que ser los grandes maestros, un magisterio innovador y fecundo, que yo creo que la grandeza de los maestros se mide, lógicamente, por la grandeza de su figura individual y personal, pero también por la proyección futura que tienen sus enseñanzas en sus discípulos. Y creo que no solo la llamada Escuela Funcionalista de Oviedo demuestra la grandeza del maestro, sino también los discípulos, como yo digo, los discípulos de herencia, ¿no? Igual que se habla de hablantes de herencia, de segunda y de tercera generación, yo creo que también los grandes maestros tienen discípulos de herencia, ¿no? De segunda y de tercera generación, es decir, discípulos que no han tenido la fortuna de ser alumnos directos de esos maestros, pero que continúan con bueno, sus trayectorias personales basadas en ese humus, en este caso en ese humus
alarquiano. Bien, empezamos entonces con la discípula más antigua, a mi izquierda, Teresa Cristina García Álvarez, profesora jubilada del Departamento de Filología Española, área de literatura española. Bueno, los temas de interés en los que se ha ocupado son variadísimos, desde su tesis doctoral sobre el bable de Vimenes, el nombre, la morfología verbal, la inflexión vocálica, hasta el teatro en la zona nacional durante la Guerra Civil, los romances asturianos recogidos de la tradición oral, esa de Queiros y Clarín. Bueno, muy recientemente, el 22 de febrero de 2022, presentó en la sede del Real Instituto de Estudios Asturianos, junto a Marta Pérez Toral y a nuestro compañero Ramón de Andrés, el libro Papeletas lexicográficas del padre Galo, ¿no?, del que también su marido, musicólogo y folclorista Modesto González, había preparado la introducción. Pues cuando quieras, Cristina. Buenos días, queridos compañeros de mesa. Así, bien. Si de méritos académicos o científicos se tratase, tiene Alarcos una pléyade de discípulos ilustres, académicos, catedráticos, investigadores y escritores que analizan y prolongan su obra, como se está demostrando en las sesiones de esta semana de homenaje. Pero si se trata de admiración, respeto y cariño por el maestro, pocos podrán presentar un currículum tan largo y tan ancho como el mío, desde aquellos tiempos ya tan lejanos de la carrera. Estudié la carrera del 49 al 54, más o menos. Poco podría añadir yo a todo lo que se está diciendo estos días de don Emilio, pero sí puedo contar alguna cosa personal de las que no suelen aparecer ni en letra de imprenta. ¿Cuántos recuerdos me vienen a la memoria? Las clases magistrales, las conversaciones en los pasillos, pura esgrima verbal a veces, y una creciente amistad entre profesor y alumna que duraría ya para siempre. Él dirigió mi tesis doctoral, como dijo muy bien la presentadora. Damaso Alonso y Manuel Alvar estaban entre otros en el tribunal. Me animó en las oposiciones de instituto, luego en las de universidad, y curiosamente siempre leyó mis primeros trabajos antes de su publicación. Le daba una lata al pobre que no sé cómo me aguantaba. Yo le pasé a máquina el borrador de la fonología, que fui leyendo entre el asombro y la maravilla. Y en nuestra casa esperó la noticia, y allí se la comunicaron, de su elección como académico de la RAE. En mi casa recibió a la prensa, a la televisión y a la radio para las primeras entrevistas. Pero volvamos a aquellos años de su llegada a Oviedo, en el año 1951. El primer encuentro con don Emilio no era demasiado fácil. El gesto severo, la voz grave, hasta sus gafas formaban como una barrera que lo aislaban del resto de los mortales. Cuando llegó, nos causó la impresión de un hombre serio, seco, hasta casi le teníamos miedo. Luego, en la distancia corta, resultó un ser amable, cercano, con gran sentido del humor, que se ganó la admiración y el cariño de todos. Entraba en clase, sacaba sus fichas o una pequeña libreta y con aquella voz de bajo, siempre igual, comenzaba sus explicaciones fumando, entonces no estaba prohibido fumar, tosiendo o carraspeando de vez en cuando, claro, y escribiendo en el encerado casi siempre ejemplos de sus explicaciones. No sé cómo era posible que pudiese sostener al mismo tiempo la ficha, la tiza
y el cigarro. Y nuestra atención, por supuesto, nos captaba desde la primera palabra. No cambiaba el tono de voz por nada ni por nadie. Sin embargo, abriendo el baúl de los recuerdos, un día estábamos en el aula seminario donde se proyectaban también diapositivas de arte. A la puerta con cristales se añadía una cortina negra para evitar cualquier resquicio de luz. Y no sé por qué razón llegó la Tuna a darnos un pequeño concierto. Abrieron la puerta sin correr las cortinas y empezaron a cantar. No se les veía, pero puedo asegurar que se les oía. Extendíamos la mano y los tocábamos. Don Emilio no se inmutó ni intentó averiguar qué era aquella novedad tan peregrina. Elevó, oh milagro, el tono de su voz y continuó la clase a grito pelado. Hasta que un alumno, más ocurrente que los demás, corrió las cortinas y pidió a los cantantes que se fuesen con la música a otra parte. Don Emilio, con sus clases, nos introdujo en un mundo desconocido para nosotros, que veníamos de la gramática tradicional. Un mundo poblado de términos nuevos, funciones nuevas, definiciones nuevas, gramática histórica, fonología, aunque no nos daba clase exactamente de fonología, pero siempre dejaba algo caer. Este lenguaje no solo era desconocido para sus alumnos de Oviedo. Cuando al cabo de unos años hice mis oposiciones a cátedra de instituto, nos salió uno de los temas de fonética. Quedé encantada. Hábilmente me pasé a hablar de fonología. Para entonces ya había pasado a máquina la fonología de Alarcos y había discutido incluso con él algunos problemas que me planteaba a mí el libro. A él no le planteaba ninguno, aunque decía que daba gusto dar un original a alguien del gremio, porque sin querer o sin pretenderlo, muchas veces le corregía alguna tilde, alguna palabra que repetía, etcétera, etcétera. Pues bien, escribí mucho, teniendo que levantarme varias veces por papel. Al terminar el examen, otro opositor que estaba sentado detrás de mí me dijo: yo suspendo este ejercicio por tu culpa. Ante mi sorpresa, me explicó: cada vez que te levantabas a por papel, yo leía lo que tú habías escrito y no entendía nada. De todas formas, algo te copié por si acaso. No sé qué encerraba esta aclaración, por si acaso, ¿qué? Pues algo me copió por si acaso. Y me parece que no supe copiar del tuyo ni poner lo que yo había estudiado. O sea que el pobre se hizo un lío solo con la nueva terminología que yo utilizaba. Tampoco el tribunal parecía muy ducho en la materia. Al leerles mi ejercicio, los morfemas y los semantemas les llamaron mucho la atención, y cuando uno de los miembros del mismo tribunal pasó después por donde yo estaba sentada al borde del pasillo, me dijo: ¿quiere usted retirar sus morfemas del pasillo para que yo pueda pasar? Entonces la pasmada fui yo, y las carcajadas de don Emilio, cuando le conté la historia, aún resuenan en mis oídos. Pero ni en Madrid, la capital, habían oído hablar de aquellas cosas nuevas que don Emilio enseñaba en sus clases de la Universidad de Oviedo. Aparte de esto, que puede parecer una broma, pero que es una maravilla recordarlo por quién era el protagonista y cómo era, voy a decir unas cosas, algo que también me infundió don Emilio, que esto ya eran clases particulares, que cuando alguien está hablando y de repente dice: y ahora quiero decir, no dígalo, y si lo quiere decir, dígalo, no se ocupa, pues ahora me iba a salir a mí.
y quiero decir unas cosas, no, pues las voy a decir, muy interesantes. Don Emilio dejó entre su riquísima cosecha una escuela de lingüística que, en palabras de Cosello, estaba regida por el espíritu de Alarcos, formando eslabones de una cadena infinita que va desde los maestros y se proseguirá en los discípulos, y cuya prueba más fehaciente se ve en estas jornadas que estamos celebrando. En muchos casos, los discípulos han desarrollado los principios apuntados por el maestro y, sobre todo, algo que no se compra ni se vende, es de admirar el cariño con que todos estos discípulos, sean presenciales, hayamos tenido la suerte de ser presenciales o de oídas, o que manejaron el Alarcos y etcétera, sus libros, es de admirar el cariño, el respeto que tuvieron y tienen después de tanto tiempo por don Emilio. Bien, segundo, estos discípulos que estudian y siguen con la obra de don Emilio, haciendo que él siga vivo también, practican en mayor o menor grado algo que Alarcos siempre practicó, y es la total y absoluta libertad de espíritu. Cuando, además, como era como era, pues cuando algún partido político creía que lo tenía de su parte y le invitaban a firmar manifiestos, siempre se escaqueaba con la mayor elegancia del mundo, pero nunca tomaba partido porque él era independiente y solo lo tomaba cuando creía que tenía razón. Y ya se comentaron en estas jornadas también, pues no lo leí yo porque no pudo venir José Carlos Mainer y lo comentaba él en su ponencia, el famosísimo caso de cuando Emilio escogió como tema para la elección inaugural de un curso la poesía de Blas de Otero, que tampoco nadie conocía. Blas de Otero era un hombre que, habiendo sido en principio católico apostólico romano y más bien de derechas que otras cosas, parece ser, pues estaba entonces proscrito o, vamos, señalado por el régimen, y fue una verdadera valentía haber hablado de ese hombre. Luego, en el SEU, donde había gente de todo tipo, que pensaba de todas las maneras, conseguimos, y me incluyo porque yo estudiaba y entonces hacía cosas allí también, conseguimos que Blas de Otero viniese a dar una conferencia a Oviedo y a la universidad sobre su poesía. Fue una maravilla conocerlo, lo bien que leía y decía su poesía, y todo eso fue primero por la valentía de Alarcos, que lo trajo. Hubo un catedrático de la universidad que se metió con él, con Emilio, de forma descarada, y gracias a que en aquel momento el gobernador pues tenía de civil de la provincia, tenía los pies en el suelo y la cabeza donde la tenía que tener, y vamos, se rió de las acusaciones de este señor. Lo mismo más o menos hizo con Ángel González, y la verdad es que donde ponía la mano brotaban flores, porque nadie conocería, repito, o dio a conocer a Blas de Otero, dio a conocer a Ángel González, ¿cómo se llama? No, me refiero a poeta. Gamoneda, nunca me acuerdo del nombre, no me sale. Bueno, pues Gamoneda repetidas veces dijo que si no es para Alarcos, él habría dejado la poesía hace mucho tiempo, y cuando él lo cogió estaba bajo cero. Luego, en ese sentido, tuvo siempre libertad, agudeza, etcétera, etcétera. Otra cuestión que quería plantear
creó Alarcos un género literario nuevo. Vamos a dejarles con sus estudios y con todo lo que hizo y lo que creó y lo que pensó de gramática, lengua, fonología, etcétera, etcétera. Descubridor de genios o de talentos, como se quiera decir. Pero creó en realidad un género literario nuevo. Bueno, pues así parece afirmar, o bueno, parece asegurar José Luis García Martín en este libro, En todas las ocasiones, cuyo título es un verdadero acierto, porque Alarcos escribió en este nuevo género literario en todas las ocasiones, sobre todos los temas habidos y por haber, y constituyen sus escritos una verdadera joya literaria. Y es, no sé cómo llamarlos, el género de las presentaciones, el género de los prólogos, etc. Un género literario que también estudia o menciona Gracia Noriega en Alarcos en Oviedo, con unas características ya, primero, que pueden resumirse de todos los temas, porque no se negaba nunca, él siempre decía que no practicaba el género de prólogos y que no iba a escribir más porque estaba aburrido. Como era tan bueno el pobre, pues todo el mundo le pedía un prólogo para su libro. El libro ya podía ser malo, pero estamos seguros que el prólogo era magnífico. Y entonces no se atrevía a decir que no, escribía prólogos para todo el mundo. Y sobre los temas más variados. Hizo pregones de fiestas, tanto profanas como religiosas, presentó libros, hizo prólogos, repito, y trató de los más diversos temas. José Luis García Martín, que recoge aquí varios de ellos, y Gracia Noriega también recoge otro tomo, pues vemos que el título, desde luego, está magníficamente escogido por José Luis García Martín en todas las ocasiones, porque él hablaba o escribía en todas las ocasiones y además de todos los temas. Esto es una cosa verdaderamente curiosa. También tuvo discípulos en este aspecto. Creo que todos los que leímos las presentaciones de Emilio, todos inconscientemente lo imitamos, pero desde luego si hay un discípulo que alcanza cotas a veces verdaderamente que parecen inalcanzables después de Emilio, es su mujer, como diría otro compañero nuestro, Eta que está aquí, Josefina Martínez, que también debe publicar sus presentaciones porque continuamente está presentando cosas también variadas y alcanza un nivel literario extraordinario. Bueno, también tenía apuntadas aquí, pues eso, es corriente en Alarcos las referencias autobiográficas en estas presentaciones que antes nadie hacía. Las referencias del autor de lo que va a presentar y de él propio. Cuenta muchas veces cómo lo conoció, trasciende los límites de la literatura pura y dura y va pues a los límites, va al territorio de la amistad, del conocimiento, etc. Practica rupturas de sistema continuamente. Es ya famoso, el más famoso que todos citan y mencionan que tuvo verdadera gracia, el del 23 de febrero, que coincide, ahí viene también, sí, al principio de todo, coincide con el famoso 23 de febrero, coincide eso, un solemne acto, dice, hablando, el tema es vivencias vallisolitanas, y Emilio dice, por destino inescrutable del azar, seguro azar, coincide este solemne acto con una efemérides deplorable, para muchos luctuosa. Como se sabe,
tal día como hoy, hace 25 años, ¿qué esperaba la gente? Falleció Arthur Stanley Jefferson Laurel, el conocido flaco de la pareja complementaria del celuloide que amenizó nuestra infancia y adolescencia. Me gustaría que tal, etc. Todo el mundo está esperando que la mención es la del golpe de Estado fallido. Pero hay muchísimas más. Realmente no voy a hacer ahora el análisis de sus presentaciones. A mí me gustan más que prólogos porque son más las presentaciones de todo, lo habido y para ver. Bueno, y por último, tengo que hacer referencia a la fuerza, a lo siguiente. También quiero entregarles de qué voy a hablar ahora, para finalizar. En Notas a la Regenta y otros textos clarinianos, edición de José Luis García Martín también, del año 2001, en las palabras previas, Josefina Martínez decía: este volumen constituye el anuncio ilusionado de la andadura de la cátedra, un proyecto, la cátedra Emilio Alarcos, un proyecto esperanzado y en un futuro próximo ha de dar frutos sazonados y duraderos. Efectivamente, con motivo del fallecimiento de don Emilio, el Ayuntamiento de Oviedo crea una cátedra con su nombre y firma una especie de convenio con la universidad, por la cual la universidad nos deja en la facultad un despacho y atiende a los medios humanos. Bueno, efectivamente, digo que hoy puede decir la cátedra, con mucho orgullo, la directora es Josefina Martínez, por supuesto, que una larga galería de nombres ilustres, por prestigio y por excelencia, figuran en la pequeña gran historia de esa cátedra que, con el nombre de don Emilio, pues realiza y hace muchas cosas. Solo quiero mostrar, porque yo creo que ya me pasé de tiempo, perdón. Entonces, la cátedra publicó este pequeño gran libro, donde cuenta su pequeña gran historia, que es una historia gráfica de todos los acontecimientos, conferencias, libros presentados, etcétera, que hizo, becas que se dan, toda la labor que realiza la cátedra, que es tan grande, y que trajo personas tan importantes pues como por Vargas Llosa, Francisco Ayala, Antonio Gala, etc. Sí, yo no voy a decir la lista ahora, pero que está haciendo una labor extraordinaria en la que se pretende que la figura y el recuerdo de Emilio pues se conserven con todo la dignidad y con toda la importancia que tuvo en vida y que pretendemos que se conserven. Bueno, nada más. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Gracias, Cristina, por este testimonio de primera mano, este testimonio de memoria. Se me olvidó decir al principio que a lo largo de toda la mesa redonda pues nos va a acompañar imágenes de Emilio Alarcos, cedidas gracias a que hemos tenido acceso al archivo personal que nos brindó muy generosamente Josefina Martínez. Entonces, bueno, pues irán pasando imágenes que creo que he ordenado cronológicamente, seguramente alguna habré fallado, pero es la presencia silenciosa de Alarcos y compañeros. Son casi todo fotografías
del ámbito académico, pero bueno, he tenido un guiño con 2 fotografías del ámbito familiar. Se me olvidó decir al principio, y pido mis disculpas, que esta mesa redonda iba a ser la más nutrida de todas las mesas redondas que se organizaron o que se están organizando en este centenario. Finalmente, 3 personas no pudieron estar presentes, pero las voy a mencionar. Carmen Bobes Naves, bueno, que precisamente hoy se sometía a una intervención quirúrgica, leve, pero obviamente no podía estar aquí. Javier San Julián, que presentó a José Antonio Martínez, tenía una reunión inexcusable debido, bueno, a sus obligaciones como director de los cursos de español para extranjeros. Y luego también Genaro Alonso Mejido, que hace 3 días nos comunicó que había dado positivo en COVID. Entonces, bueno, pues iba a ser una mesa más nutrida, se ha quedado, bueno, pues con buenos representantes y, si me lo permiten, aunque ahora, bueno, le tocaría el turno a Josefina Martínez, si me lo permiten, esta moderadora, en un ejercicio de hibridismo, pues no quiere perder la oportunidad para ser moderadora participante, porque tuve la suerte de que Emilio Alarcos me diera clase directamente cuando estaba en cuarto. Yo pertenezco a una generación, de la del 80-85, y en cuarto, pues don Emilio impartía la docencia de latín y protorromance. Recordaba ahora Cristina García los primeros momentos, cómo era Emilio Alarcos. Yo siempre lo he calificado como el maestro de la docencia itinerante, porque él llegaba a clase y paseaba, eso sí, decía exactamente como ayer nos recordó Manuel Iglesias Bango, lo que decía con una coherencia y una corrección y una claridad impresionantes. Pero él nos saludaba, nos miraba así, nos saludaba y comenzaba in itinere su docencia, sus clases, terminaba, nos volvía a saludar. No sé si esa manera de dar clase respondería a lo que ayer bueno, María Antonia Martín Zorraquino llamaba ternura tímida. Igual había mucho de timidez en el profesor Alarcos que yo conocí bueno, en el 84. No lo sé, pero recuerdo que lo que decía no se podía decir mejor. Aprovecho, bueno, la circunstancia de que hay 3 participantes que no pueden estar para reflexionar y compartir con ustedes mis recuerdos de Alarcos. Alarcos fue el primer año mi director de tesis, una tesis sobre, bueno, pues, los relativos en la prosa renacentista castellana, que luego salió publicado en las publicaciones que tenemos en el departamento, en la serie Mayor. Y yo recuerdo, tengan en cuenta que era una jovencísima becaria, una timidísima becaria, y el trayecto desde la inhibición a la asertividad es largo, siempre se lo digo a mis estudiantes, y por aquel entonces yo, lógicamente, cada vez que tenía trimestralmente que elaborar mi director de tesis un informe, tenía que firmarlo y mandarlo a Madrid, yo me ponía nerviosa y siempre pensaba, pero el maestro Alarcos, con la cantidad de cosas importantes que tiene que hacer, ¿cómo voy a estar yo detrás de él para que me firme un informe? Y me sentía realmente mal. Y por eso acudí a mi querido profesor Francisco García para que él fuese mi director de tesis y que dejáramos a don Emilio Alarcos que fuera lo que fue el presidente de mi tribunal, también con Josefina Martínez, que, bueno, pues, evaluaron y valoraron mi tesis doctoral. Fue debido a la timidez. Yo lanzaba la pregunta a los miembros de la mesa, una pregunta así muy general, para que luego cada uno, teniendo en cuenta su personal contacto con Emilio Alarcos, pues contestara, ¿no? Y la pregunta era, ¿en qué medida Emilio Alarcos había influido en su vida académica o personal? Yo voy a contestar también a esa pregunta que lancé. Y yo voy a decir que en la medida el 100%. Claro, ustedes podrán decir,
bueno, qué va a decir en este contexto, ¿no? Pero me explico. Por aquel entonces, claro, en las antiguas titulaciones, los 3 primeros años, eran 5 años, los 3 primeros años eran comunes y luego en cuarto y en quinto teníamos que elegir especialidad. Y a mí por aquel entonces me gustaba mucho más la literatura. Pero cuando tuve que elegir o lengua o literatura, pensé, claro, me gusta más la literatura, pero es que en lengua tendría como maestro a Alarcos y yo no me puedo perder esa oportunidad histórica. Y entonces escogí lengua, pero escogí lengua porque quería que me diera clase Alarcos. Es decir, esa decisión en la que fue absolutamente relevante la figura de Alarcos es la que ha marcado mi vida académica y la personal también. La personal porque gracias a Alarcos, gracias a haber elegido lengua, que nunca me arrepentí de ello, y de la mano luego también del profesor Francisco García, entré en los cursos de español para extranjeros, abrí lo que sería ya mi pasión investigadora y docente de enseñanza de español para extranjeros y gracias a eso también conocí al que es mi marido, pero obviamente de eso no voy a entrar en este contexto, pero para que vean ustedes la relevancia de aquella primera decisión que tomé casi a ver, pros y contras. Claro, el primer pro, con el primer pro ya no tuve que continuar, ¿no? El primer pro era Alarcos, pues a lengua de cabeza. Entonces, bueno, yo creo que lógicamente me considero discípula suya y discípula de sus discípulos. Hace un momentito escuchaba, admirada, como siempre he escuchado, a José Antonio Martínez cuando era alumna, pero recuerdo también que tanto Emilio Alarcos como José Antonio Martínez a los estudiantes de por aquel entonces nos daban una especie de respeto con distancias. Ayer escuchaba a Félix Fernández de Castro diciendo que al final de las clases él iba de una manera casi obsesiva a preguntar dudas a Alarcos y apunté aquí que él decía y de una manera inmisericorde le lanzaba mis dudas. Ojalá yo hubiese hecho lo mismo, pero les recuerdo que yo era una estudiante muy tímida y jamás me atreví a presentar de esa manera inmisericorde mis dudas al profesor Alarcos, pero siempre que estaba de acuerdo o en desacuerdo, que alguna vez alguna cosa de la que decía, yo decía, bueno, tenía yo un debate personal y mental con él. Y recuerdo sobre todo cuando nos hablaba de la inmanencia y decía, porque lo importante es lo que dice el emisor, no lo que quiere decir. Y la cabecita de esta estudiante jovencísima decía, para mí, claro, no me atrevía a llevarle la contraria al maestro Alarcos, pero ¿cómo no va a ser importante lo que quiere decir? Yo creo que ahí estaba ya el germen de mi vocación de lingüística aplicada, interesada en todo lo que afecta a la comunicación. A los que nos dedicamos a la lingüística aplicada no nos puede ser ajeno nada que tenga que ver con la comunicación y, por lo tanto, dentro de la comunicación está lo que se dice, pero también, y cómo no, lo que se quiere decir. Y a mí siempre me ha interesado mucho la presencia del hablante en su discurso. Entonces yo ahí le llevaba mentalmente la contraria al profesor Alarcos, pero no me atreví nunca a llevársela en palabra. Si hubiese sido hoy, sí, porque afortunadamente con los años va ganando uno asertividad. Bueno, únicamente quería decir eso, que la figura de Alarcos fue absolutamente esencial en aquella primera decisión que es la que ha marcado el rumbo de mi vida académica y de mi vida también personal. Bueno, continuamos ahora. Yo, Josefina, te dejo para el final, como hayas pedido, pues continuamos ahora entonces en esa línea cronológica con Manuel González Suárez, doctor en Filología por la Universidad de Oviedo y especialista universitario en lengua y cultura neohelénicas. Fue profesor agregado de bachillerato del Ministerio de Educación y Ciencia desde el 90 hasta 2008 y en la actualidad es profesor titular del Departamento de Filología Clásica y Románica. En las áreas de interés, pues, literatura popular poshelenística, épica arcaica y la crítica textual.
viendo un poco, como es un colega de otro departamento, viendo un poco las publicaciones que tiene, me encontré con un artículo que seguramente le habría gustado mucho a don Emilio Alarcos, que es Chistes de maestros, la actividad docente en el Filógelos, ¿no? Que es, digamos, pues, la recopilación más antigua conservada de chistes de maestros y discípulos, ¿no? Y luego también un artículo, tienen en un libro que está, yo creo que el título está de actualidad absolutamente, ¿no? Que es Mundus Vult Decipi, estudios interdisciplinares sobre falsificación textual y literaria. Es decir, el mundo quiere ser engañado. La verdad es que a poco que uno observe lo que está pasando en el mundo, yo creo que ese libro, aunque sea de 2012, está de actualidad, bueno, palpitante. Pues cuando quieras, Manuel. Bueno, muchas gracias a todos y a la Cátedra Alarcos por haberme invitado a estas jornadas y especialmente a Miguel. Yo voy a hablar de la experiencia docente con don Emilio y voy a hacer una pequeña contextualización cronológica y luego hablar de esa doble faceta que nos lanzaba Isabel, la moderadora, de la faceta de Alarcos como docente y la faceta de Alarcos como persona, ¿no? Como persona tal como lo veíamos nosotros, que éramos unos recién incorporados a la facultad. Y yo me remonto al año 84, hace casi 40 años, que empezábamos en primero de carrera. Nosotros íbamos por la especialidad de filología clásica, pero teníamos una serie de asignaturas comunes. Afortunadamente teníamos asignaturas comunes, creo recordar que eran el latín, la lengua española, fonología, la teoría literaria, la literatura española y la lingüística general, que era la que nos daba don Emilio. Y luego ya teníamos las asignaturas de nuestra especialidad y nos incorporábamos a aquel caserón antiguo que está en la Plaza Feijó, que limitaba con la cocina económica por un lado, limitaba con el Museo de Bellas Artes, el arqueológico, teníamos un acceso por una pasarela con el famoso y tan frecuentado Barcundo de aquellas épocas. Sí. Y luego con la fábrica de gas y demás, ¿no? Y en ese caserón pues llegábamos en primero, llegábamos un poco asustados porque no había jornadas de acogida ni cosas de estas, no sabíamos dónde había que ir y tomábamos los horarios en los tablones de anuncios y una de esas asignaturas que nos tocaba era con don Emilio en el aula 12, que era una de las aulas más grandes que estaba según se entraba a la derecha al fondo del pasillo. Y en el aula 12 teníamos allí parte de las asignaturas comunes, luego las de especialidad íbamos a aulas más pequeñas porque en clásicas éramos solamente 30 y pico en nuestra promoción, solamente, digo lo de solamente porque... Exactamente. Y bueno, empezamos allí y llegamos así un poco temerosos, ¿no? un poco despistados y recuerdo que... habíamos oído hablar algo del funcionalismo, del estructuralismo y de esta terminología en los cursos que nos tocaba a nosotros en bachillerato, que era el BUP y el COU, el Bachillerato Unificado Polivalente y el curso de orientación universitaria. Pero bueno, las clases aquellas de lengua, donde estaba todavía separada la lengua de la literatura, pues se hacía hincapié en cosas más prácticas, es decir, el estudio de la lengua, ejercicios sinónimos, antónimos, primitivos, derivados, prefijos y sobre todo análisis morfológico y sintáctico. Y solamente en el curso de COU, que creo que don Emilio había publicado algún manual también de lengua española. En colaboración. Eso es. Pues nos hablaron algo de este tema y sobre todo nos insistía la profesora en que procurásemos utilizar en la prueba de acceso a la universidad, que entonces se llamaba selectividad, procurásemos utilizar esta terminología que para nosotros era nueva y en algunos generaba incluso cierta confusión, lo de decir implemento, aditamento en lugar de complemento directo, complemento circunstancial, etc. Era una recomendación y poco más sabíamos de todo esto, ¿no? Y con este bagaje llegamos a primero y, como nos decía antes Teresa Cristina y Isabel, pues veíamos a la figura de Alarcos como con cierto miedo, con cierto temor reverencial, ¿no? Un catedrático que además era miembro de la Real Academia y que íbamos a tener la suerte de que nos daba una materia común en primero.
Un catedrático dando clases de materias comunes en primero. Es decir, no se atrincheraba en la especialidad, como hacían otros o como se hacía después, sino que querían dar comunes en primero. Las comunes venían a ser el equivalente de lo que hoy se llama asignaturas de formación básica o algo así. No era el único, había otros catedráticos que gozaban de prestigio en aquella época, que recuerdo José María Martínez Cachero, Carmen Bobes, que creo que daba teoría literaria en primero en el grupo de la tarde, y Francisco Pejenaute, que daba el latín también en otro grupo. Entonces yo creo que los catedráticos de aquella no consideraban un desdoro bajar al terreno de edad, sino que al contrario, querían sembrar la semilla académica ya de bien, cuantos más alumnos mejor y cuanto antes mejor, ¿no? Y nosotros tuvimos la suerte esa de que estuvimos solo un año con él, pero fue un año pues muy enriquecedor. Y ahora paso a hablar ya de la aportación de él como docente. Él nos impartió la clase de lingüística general que se llamaba concretamente terminología lingüística. Era una asignatura genérica donde aprendimos muchas cosas y como comentario general yo diría que nos dio las bases para los estudios que luego dentro de nuestra especialidad íbamos a hacer, especialmente de lingüística griega, lingüística latina, lingüística indoeuropea. De hecho, recuerdo en las clases de otro ilustre de esta facultad, que era don José Luis Moralejo, que siempre en las clases de lingüística, de sintaxis, pues a veces confrontaba sus opiniones con las de Alarcos, siempre nos remitía a los escritos de Alarcos y a veces polemizaban a través de artículos, cartas, etcétera, unas polémicas siempre académicas y que siempre se resolvían en el papel, ¿no? De manera que volvíamos a los estudios de Alarcos, incluso habiéndonos alejado de la especialidad de lengua española. Con Alarcos en ese primer curso, luego hablará Virgilio también más en detalle, yo me acuerdo que aprendimos nociones básicas y fundamentales. Por ejemplo, yo por lo menos oí por primera vez hablar de los neogramáticos, de la Escuela de Praga, de la Escuela de Suiza, de Eugenio Coseriu, por supuesto del curso de Lingüística General de Saussure, de Jemslev y de tantos otros ilustres lingüistas, Walter Porsig, etc., ¿no? Y nos clarificó muchas ideas que teníamos, algunos un tanto confusas, sobre conceptos como fonema, la distinción entre fonética, fonología, morfema, lexema, que se dedicaba, el signo lingüístico, la arbitrariedad del signo lingüístico, la solidaridad entre el significante y el significado, los rasgos suprasegmentales. Casi me acuerdo de memoria del temario de la asignatura, porque él se detenía mucho, y coincido contigo en lo que decías antes, en que con los pocos medios que había en esas fechas, no había PowerPoint ni cosas de estas, en las clases de Alarcos estaban la pizarra y él, la palabra y la pizarra. Y recuerdo que dibujaba en la pizarra el esquema del aparato fonador y luego iba él describiendo con una precisión quirúrgica casi, lo que decíamos antes, de con qué acribía, ¿no? Con qué precisión iba describiendo cómo se producían los sonidos de una lengua. Y me acuerdo que a mí se me quedaron muchas palabras cuando hablaba de las silbantes. Decía él que el aire penetraba en la cavidad bucal y la lengua presionaba el paladar duro y se producía un intersticio por el que... Y la palabra intersticio a mí me quedó grabada desde entonces de las clases de Alarcos, ¿no? Y cuando hablaba de la diferencia entre la K y la K, la oclusiva gutural sorda, y esa oclusiva gutural sorda del árabe engolada que llamaba él la K y la K, ¿no? Bueno, explicaba todo eso con una precisión que a mí me dejaba asombrado, sin necesidad de animaciones ni nada, ¿no? Yo me acuerdo mucho también que nos ponía ejemplos del chino, para explicar las diferencias tonales, de los rasgos suprasegmentales, del árabe, la acentuación en árabe, etc. Y bueno, todo eso lo hacía él con su palabra únicamente, es decir, sin ningún otro tipo de medio. Y... ¿Cómo? Y la pizarra y la palabra, que eran los medios que él tenía. Bueno, creo que esto que acabo de comentar, esta precisión en la descripción de los fenómenos lingüísticos, en los conceptos, esta claridad, porque se entendía muy bien, a pesar de que teníamos clase en un aula que estaba atestada de estudiantes, porque me acuerdo que entrábamos en aquella clase y si llegábamos un poco tarde ya no había sitio, estaban los pasillos llenos, las repisas de las ventanas con piernas colgando, etc. Aquello era un mare magnum de gente.
pues aquellas clases, esto que estaba comentando ahora, fue otro legado de él, ¿no? Que ese legado indirecto que era el afán por la precisión, que nos dejó, ¿no? Luego otros profesores nos insistían, no llamen ustedes a eso una B, digan que es una oclusiva bilabial sonora, ¿no? Y esa precisión que nos venía de Alarcos luego a lo largo de la carrera, la BH de Martín Sevilla, pues nos quedó ahí, ¿no? Y ese fue un legado que yo diría que, a pesar de que solo pudimos disfrutar de la docencia de Alarcos un año, o un curso académico, pues fue un legado que permanece ahí, ¿no? Y que nos permitió ver, sobre todo yo diría, la lengua no a través de los ojos de un profesor de lengua, sino a través de los ojos de un lingüista. Y como utilizaba don Gustavo Bueno Martínez una analogía, decía él, es como si uno fuera miembro de una tribu africana o de una tribu de la Amazonas y estuviese allí y conociese la tribu, y después de dar clase con Alarcos era como el antropólogo que veía esas tribus desde la avioneta, ¿no? Es decir, que nos amplió notablemente la visión y nos dio un salto cualitativo importantísimo para luego los estudios, ¿no? Y de la faceta humana de Alarcos, hombre, yo nunca tuve trato directo, personal, en parte por el miedo aquel que teníamos y el respeto reverencial a los catedráticos, y más en un primero de carrera, ni trato íntimo, ni mucho menos, pero sí, por lo menos por lo que nos sucedía el día a día, las vivencias cotidianas, sí se traslucía, yo creo, el sentido del humor que tenía, socarrón, yo diría, sarcástico a veces, y voy a poner dos ejemplos simplemente. Yo cuento muy mal las anécdotas, pero bueno, que nos hacían mucha gracia en aquel entonces y que muestran un poco esa faceta socarrona de don Emilio. Para no parecer el abuelo Cebolleta, voy a contar solo dos anécdotas, ¿no? En una ocasión, pues, había huelga. Estábamos en huelga, pues en aquella época había muchas jornadas de huelga por diversos motivos. Y no sé por qué razón nos encomendaron a nosotros quedar como delegados para informar a don Emilio de que no íbamos a venir a clase, porque estábamos en huelga y teníamos un poco de miedo, estábamos allí 2 o 3 personas. Sí, ya lo sé. Y llega él a clase y nos dice, bueno, que no, es que mire, don Emilio, es que venimos a informarle de que hoy no tenemos clase porque vamos a la huelga. ¿Y por qué es la huelga? Bueno, yo no me acuerdo si era porque suprimían horas de latín o griego o por solidaridad con los mineros. Bueno, era una huelga de tantas que había. Y dijo él, bueno, pues espero que ustedes disfruten de la huelga, pero han de saber que huelga y juerga vienen de la misma raíz del latín. Y entonces cogió y se dio media vuelta y ya nos dejó en paz allí tranquilamente sin ningún problema. Y la otra, que es que también una muestra bueno, del saber estar, ¿no? Resulta que un día estábamos en clase. Entró él a la tarima, se puso a la mesa, empezó a sacar los papeles, nosotros estábamos acomodándonos allí, se cierra la puerta y de repente aparece un personaje muy conocido por aquel entonces en el Oviedo antiguo, que era Manolín el Gitano. Ay, sí. Y Manolín el Gitano tenía no sé, una fijación patológica con las chicas, empezaba a insultarlas, se metió allí por los pasillos, víbora, que eres una víbora y tal, y de repente salta a la tarima. Y se quedó allí enfrente de Alarcos, Manolín y Alarcos en la tarima. Sí, sí. Él venía a pedir un duro, a pedir un cigarro, tal, ¿no? Y se quedaron allí los dos frente a frente y Manolín escogió la tiza y escribió en el encerado las 5 vocales, A, I, O, U. Y dice, empezó allí a salmodiar una cosa que yo creo que era una canción de Peré. Borriquito como tú, yo sé más que tú, diciendo. Y bueno, quedamos así un poco a ver qué pasa. Sí, se bajó, volvió a insultar a otras 2 o 3 chicas, víbora, no sé qué, y al salir por la puerta dice, bueno, gracias por todo y perdone las molestias. Y le suelta a don Emilio, no, molestia la suya, que ha sido usted el que ha dado la clase. Y nada, con esta se marchó Manolín del Gitano y nos quedamos allí. Bueno, creo que Virgilio también puede contar otras muchas anécdotas de estas vivencias que tuvimos allí y bueno, la herencia que nos dejó y el legado, yo, aparte del académico, pues estas anécdotas que no voy a olvidar nunca mientras viva. Y nada más. Muchísimas gracias.
el centenario está sirviendo también para desempolvar estas anécdotas que dicen mucho de ese perfil humano de Emilio Alarcos, la verdad. Si no, no tendríamos posibilidad de escucharlas y bueno, pues de disfrutarlas. Bien, es el turno ahora de José Virgilio García Trabazo. Se licenció en Filología Clásica por la Universidad de Oviedo en el 89, especializándose en Lingüística Indoeuropea y en Hititología y de las universidades alemanas de Gießen y Dresde. En 1996 defendió su tesis doctoral en Oviedo bajo la dirección del profesor Johann Tischler, que obtuvo el premio extraordinario de doctorado. Ha participado en varios proyectos de investigación y publicado numerosos artículos, principalmente en el campo de la filología Anatolia e India. En la actualidad es profesor titular del área de lingüística indoeuropea del Departamento de Filología Clásica, Francesa e Italiana de la Universidad de Santiago de Compostela. Cuando quieras, Virgilio. Muchas gracias. En primer lugar, como es de rigor, deseo expresar mi agradecimiento profundo a los organizadores de este homenaje por haberme invitado a formar parte de esta mesa redonda de antiguos alumnos y discípulos del profesor Alarcos, en especial a Josefina Martínez y a Miguel Alarcos. Afortunadamente, pues tras las palabras de mi compañero Manolo, pues hay muchas cosas que ya no hace falta que yo diga. Supongo que en el ánimo de quienes me han invitado alentaba el hecho de que en mi familia no soy precisamente el primer alumno del profesor Alarcos. Mis padres lo fueron antes que yo. Mi padre, que en paz descanse, llegó incluso a defender su tesis doctoral sobre el habla del franco, una variante lingüística del gallego asturiano, una de estas investigaciones pioneras promovidas precisamente por el profesor Alarcos sobre la dialectología asturiana. En este caso, ya fuera realmente del asturiano, es el gallego de Asturias. Y su director fue Emilio Alarcos. Mi madre también recibió clases de Alarcos, precisamente clases de árabe, durante su licenciatura en Filología Hispánica. Se puede decir entonces que el alarquismo ya me venía de familia. En efecto, mucho antes de decidir que yo también quería ser filólogo, como mis padres, ya había oído hablar en mi casa mucho y bien de don Emilio. Andando el tiempo, tuve yo también la suerte de ser alumno suyo durante el curso 1984-1985, compañero aquí de Manolo. Como él, mi opción fue la filología clásica, pero como los 2 primeros años eran mayoritariamente comunes a todas las filologías, los de clásicas no empezábamos de verdad a sentirnos como tales, más que a partir del 3er curso. Como ya dijo Manolo, el título oficial de su asignatura era Lingüística General, 2 puntos, terminología lingüística. Este título no nos decía gran cosa a los que llegábamos a aquella facultad de la Plaza Feijóo con la ilusión de comenzar nuestra formación como filólogos. En aquel entonces nuestras nociones de lo que era filología y lingüística y las diferencias o similitudes entre ambas disciplinas eran más bien difusas o incluso confusas. Precisamente fue el profesor Alarcos quien de la manera más rigurosa y exacta disipó nuestra confusión. Creo que todos los que fueron compañeros míos durante aquel año y seguramente la gran mayoría de los que en alguna ocasión fueron alumnos suyos estarán de acuerdo en esto. Si de alguna forma se puede definir su magisterio, es a través de los conceptos de rigor, sobriedad, exactitud y claridad. Estos no son más que un puñado de conceptos abstractos, pero todos ellos se relacionan mutuamente de una forma muy concreta. Como muchas veces han dicho ya sus discípulos y los discípulos de sus discípulos, etc., Alarcos, más que un profesor, era un maestro, en el noble y excelso sentido que también supo expresar Salvador Gutiérrez en su artículo del homenaje que se publicó el año 2001.
para mí también fue un maestro. Y además un maestro decisivo en mi formación como lingüista y después también como indoeuropeísta. Prácticamente todos los insignes nombres de la lingüística moderna los descubrí de la mano de don Emilio. Como ya mencionó Manolo, pues los insignes nombres de Koseriu, Trubetskoy, James Lev, Martinet, etcétera, etcétera. En mi caso, pues es importante mencionar precisamente a Ferdinand de Saussure, que no solo se puede considerar el padre de la lingüística general, la lingüística sincrónica, sino también con todo merecimiento una de las figuras más decisivas de la lingüística indoeuropea, sobre todo por ser el gran pionero de la teoría laringal. Quisiera dejar claro en qué sentido considero a Emilio Alarcos mi maestro. No el único maestro, pero quizás sí el más fundamental de todos los que puedo considerar como tales. Por ejemplo, José Luis Moralejo, Martín Sevilla o mi director de tesis, el profesor Johann Tischler. Por un lado, la definición clara e inequívoca de lo que es la lingüística. ¿Qué es la lingüística? Pues Alarcos nos lo repetía, nos lo dejaba bien claro. La lingüística es una ciencia. No supe darle entonces la importancia que más adelante reconocí a esa afirmación de que la lingüística es una ciencia. ¿Por qué es una ciencia la lingüística? Sin necesidad de entrar en disquisiciones filosóficas, epistemología, gnoseología, Alarcos nos ofreció la clave que años después nos permitió, al menos a mí, atribuir cualidad científica a la lingüística. El concepto de estructura y su correlato, la función. Tenemos aquí pues, el estructuralismo y el funcionalismo combinados como dos caras de la misma idea fundamental. ¿Qué tipo de ciencia es la lingüística? Es algo que nos chocaba también porque teníamos esa idea un poco naif de que hay que distinguir por un lado las ciencias y por otro las letras, cosa que es bastante absurda. ¿Es la lingüística una ciencia en el mismo sentido fuerte de las ciencias denominadas duras o experimentales? Creo que el propio Alarcos no llegó a abordar de manera explícita esta cuestión, pero siempre tuve la impresión de que en su crítica, a veces velada, a la gramática generativa chomskiana, se escondía la convicción neogramática que tan certeramente formuló Osthoff. Cito ahora literalmente a Osthoff. Die Lautgesetze wirken blind, mit blinder Notwendigkeit. Esto es, las leyes fonéticas actúan de forma ciega, con ciega necesidad. Esto es importante porque nos pone la ciencia de la lingüística, concretamente la lingüística histórica, al mismo nivel de los procesos de la física, de la astronomía o de la biología. Recuerdo ahora que hace 2 semanas estuve en el Congreso de la Sociedad Española de Lingüística y asistí a una ponencia de un profesor, de un catedrático de Zaragoza, generativista, que trataba de explicarnos que por un lado está la evolución de la biología y la pregunta de la formulación de su conferencia era: ¿es la lingüística histórica una ciencia evolutiva? Y el hombre nos trataba de convencer de que no, que la evolución de la que habla la lingüística histórica no es la evolución de la que nos habla Darwin, por ejemplo. No es una evolución pues, de tipo cultural, de un tipo totalmente distinto, ¿no? Es decir, estaba colocando un poco a la fuerza toda la lingüística, incluyendo la lingüística histórica, en el campo de lo que llamaríamos las ciencias humanas en el sentido más diferencial, ¿no?, de las ciencias duras. Yo intervine después de su conferencia y le dije: ¿qué es esto de cambios culturales? No me supo contestar.
¿La ley fonética es cultura? No, la ley fonética no es cultura. Y me tuvo que reconocer, me tuvo que dar la razón. La ley fonética no es cultura. Creo que le chafé un poco toda la conferencia, pero bueno, el caso es que hay una distinción que es un poco artificiosa y de todas maneras, si sirve todavía la distinción entre ciencias duras y ciencias humanas, o ciencias experimentales y ciencias humanas, precisamente la formulación neogramática que tantos ataques ha sufrido, pero que creo que Alarcos mismo en realidad defendía, es la que nos permite colocar al menos una parte importante de la lingüística dentro de la metodología de las ciencias, las más duras posibles, todo lo duras que se quiera. Como se puede colegir fácilmente de esta excentricidad o pedantería mía de citar a Hermann Osthoff, mi formación ha derivado, ha degenerado, podría decir alguno, en la especialización propia de un comparatista, de un indoeuropeísta. Hoy día estoy en condiciones de reconocer abiertamente que entre los fundamentos académicos que me hicieron decantarme por la lingüística indoeuropea se encuentra sin duda el magisterio de Alarcos. Tanto Martín Sevilla, que fue mi maestro de lingüística indoeuropea aquí en Oviedo, como José Luis Moralejo, se proclamaban también deudores de su magisterio. Este magisterio de Alarcos, que ahora trato de evocar y valorar, continúa ejerciendo una influencia decisiva sobre mi forma de ver la lingüística. Y no solo la lingüística, sino también las llamadas ciencias humanas en su conjunto. En la evolución de la ciencia, en su sentido más general, rara vez se producen rupturas radicales entre unas épocas y otras. Desde luego, al menos tal y como yo lo veo, no hay ruptura entre los neogramáticos y el estructuralismo o funcionalismo, como el propio Alarcos defendía. Defendía, aunque fuera implícitamente, esa continuidad. Para quienes a través de su magisterio reconocíamos, aunque solo fuera intuitivamente, la verdad fundamental de la idea estructuralista, quedábamos, por así decir, vacunados frente a formulaciones como el postestructuralismo, que al fin y al cabo no viene a ser más que otra de las versiones del postmodernismo, la deconstrucción, el pensamiento débil, la impugnación relativista del concepto de verdad. Estragos ideológicos que, por desgracia, siguen vigentes sin ir más lejos en las cada vez más delirantes reformas o deformas del sistema educativo. Quisiera, para finalizar, que estas palabras sirvan de humilde homenaje a una de las figuras señeras de la Universidad Española, excelente lingüista y teórico literario, a quien siempre recordaré, por breve que haya sido mi condición de alumno suyo, como un verdadero maestro, una de las escasas figuras esenciales cuyo legado nos seguirá iluminando siempre, por oscura que sea la senda que debamos transitar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Virgilio. Bueno, una de las tareas que a mí me parece la más incómoda que nos compete a los moderadores es siempre estar atentos a los tiempos, ¿no? Más que nada para no tomar como rehén al público. Y entonces, bueno, nos queda un poquito más de media hora, son las 12:20, tenemos hasta la 1. Lo digo, siguiendo ahora ese hilo cronológico, tendréis esa media hora entre hijo y madre, madre y hijo. Va primero Miguel Alarcos Martínez, profesor del área de Filología Latina del Departamento de Filología Clásica y Románica de la Universidad de Oviedo. En 2011 defendió su tesis doctoral titulada Tradición clásica en el Persiles y reelaboración cervantina, el influjo de Heliodoro y Virgilio, dirigida por Emilio Martínez Mata y Juan María Núñez González. Nos acompaña en esta mesa redonda porque, aunque por edad no pudo ser discípulo directo de su padre,
sí puede evocar su memoria tanto en lo académico como en lo familiar, desde la posición privilegiada que solamente puede tener un hijo que ha vivido complicidades, gustos compartidos y muchos paseos pedagógicos acompañado de su padre y maestro por el Oviedo antiguo. Un maestro que, como ha dicho en alguna ocasión el propio Miguel, era epicúreo y vitalista, y que tal era su gusto por lo que hacía que descansaba trabajando. Cuando quieras, Miguel. Bueno, buenos días a todos. Bueno, muchas gracias a la comisión organizadora, entre cuyos miembros estoy, a estos miembros queridos que me integraran en esta mega mesa docente, siendo mi caso un caso muy peculiar, porque efectivamente, como dice la moderadora, yo no he sido alumno directo de Miguel Arcos en las aulas universitarias, pero sí que tuve la fortuna de ser, digamos, su alumno en otras aulas, en las aulas domésticas, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues puedo aportar algunas pinceladas de esa visión. Yo realmente a Emilio Arcos lo siento como mi primer maestro, y como aquella cita rubeniana que él también aplicaba a su propio padre, también profesor, padre y maestro mágico, pues yo igual. En ese sentido, recuerdo especialmente esa formación germinal que me dio haciéndome ejercicios de gimnasia lingüística a través de un librito que está en la exposición que he comisariado, que es el libro ideal de la infancia, y que es un libro por el que él también pasó entre los 6 y los 10 años, él y sus hermanos, con ejercicios de gimnasia lingüística. Un libro que hoy no se conoce, totalmente descatalogado, porque es de 1914, pero entonces era el último grito en la pedagogía francesa. Y yo incluso utilizo y rescato en mis clases del máster, ¿no? Y eso ya me dio cierto bagaje, cierta familiaridad incluso con las raíces latinas, con las raíces griegas, porque incluso había unos ejercicios finales sobre estas cuestiones, y esto fue a lo largo bueno, no tenía ni 10 años. Paralelamente, él me iba haciendo un paseo, efectivamente, muy pedagógico, incluso podría decirse una ruta literaria por el Oviedo antiguo. Y cuando pasábamos a la altura de la estatua de Feijóo, esto yo lo plasmé poéticamente, bueno, poéticamente a los 18 años, en un poema larguísimo que aparece ahí en el homenaje de las jornadas del 99, pero bueno. Al pasar delante de la estatua de Feijóo, yo siempre teníamos este mismo diálogo instructivo, y luego, cuando pasaron los años, nos gustaba rescatarlo, ¿no? Y nos reíamos los dos. Yo siempre le preguntaba, bueno, ¿y este señor quién es? Y entonces él contestaba, Fray Benito Jerónimo Feijóo, natural de Mondoñedo. ¿Y qué era? ¿Qué hacía? Pues era escritor. Y luego a continuación me decía, bueno, ¿veis ese balcón que está ahí y tal? Sí, sí, y tal. Y dice, bueno, pues ahí vivía, era su celda. Ah. Y yo luego decía, bueno, ¿y de qué se murió? Y decía mi padre, se cayó del balcón. Y entonces, siempre acompañaba, digamos, sus lecciones itinerantes con su sentido del humor. Él siempre decía que si no hubiera sido filólogo, su pasión frustrada era haber sido caricato.
o sea, del mundo circense, ¿no? Bueno, estas rutas literarias, estos paseos educativos, este libro ideal de la infancia, luego también me hacía dictados de textos literarios, de cuentos de su admirado y querido amigo Francisco García Pavón, incluso de poemas, Machado, por ejemplo. Y luego ya andando en el tiempo, ya estando en bachillerato, un buen día salimos por ahí de paseo. Recuerdo que era un domingo, llovía, un domingo gris, íbamos por la calle Independencia, me cogió el brazo y me dijo, bueno, tú el próximo año vas a dar ya latín en el bachillerato, el segundo de BUP, y vamos a ir conociendo lo que son las declinaciones y los casos. Y vamos a empezar con la primera declinación. Yo no tenía ni idea de lo que era cada cosa, entonces fui preguntando, bueno, pero ¿qué son los casos, ¿no? ¿Qué son las declinaciones? Y me acuerdo que todo ese paseo, hasta que volvimos a casa, fuimos pues con la primera declinación. Ahora venga, repite, rosa, rosa, rosa nominativo, tal, bueno, pero ¿para qué sirve el nominativo? No, bueno, en fin. De tal manera que cuando llego a segundo de UF y me encuentro con el latín, pues claro, yo ya, en fin, lo que eran los casos y toda esa cantinela, esa sonoridad de latín, rosa, rosa y tal, pues me resultaba sumamente familiar. Y ya casi al final, en aquel, digamos, curso partido, porque solamente coincidimos en la universidad aquí, en el Milán, un trimestre. Yo recuerdo que tenía clases de griego y de otras asignaturas en la A17, que está en la segunda planta, y a cierta hora veía pasar a mi padre con una gabardina, como decía él, verde caqui, pasando así, con sus grandes zancadas, iba a dar clase a la A5 de gramática histórica del español, en tercero, y luego nos encontrábamos en el descansillo y yo le decía, bueno, tengo que ir a alguna de tus clases. Sí, pero no dejes de perder las tuyas. No. Bueno, ya irás. Al final, cuando me animé de ir a oyente a sus clases, justamente fue la semana que se nos fue. Pero ese primer trimestre yo ya tuve acceso a cuestiones, a conceptos lingüísticos, porque tenía acceso a Enrique del Teso en Introducción a la Lingüística General, y bueno, y tuve ocasión de que me explicara, pues, por ejemplo, la diferencia entre forma y sustancia, que no la entendía. O cómo era el signo literario. Esto, por ejemplo, del signo literario todavía no lo había visto en la universidad, ni me lo había explicado don Rafael Ángel Núñez, en teoría literaria, todavía no lo habíamos visto, y una cosa llevó a la otra. Y esto fue, mañanas aisladas, de sábados soleados, ahí en su amplio despacho y biblioteca, un poco así, codo con codo, con una cuartilla, un lápiz que tenía, y me iba haciendo ahí unos esquemas, unos dibujitos para que yo entendiera la diferencia entre forma y sustancia, pues con ejemplos como, mira, chato, por eso en francés una cosa es rivière y otra cosa es fleur, o cándidos o albos en latín, ¿no? Y el signo literario, también me habló del signo literario. Gensler decía que el signo literario era la suma de significante y significado del signo lingüístico y demás. Entonces me representaba una especie de círculo, de doble círculo, y bueno, el caso es que después de muchas preguntas lo acabé entendiendo. Entonces, cuando llegué a la lectura de la bibliografía pertinente, pues, en fin, ya me resultaba todo más fácil. Así que, bueno, pues no he sido alumno directo de él en las aulas universitarias, pero sí en otras aulas, un poco de manera peripatética y al estilo de Aristóteles y los suyos, y luego pues en el propio hogar, ¿no? Y simplemente quería terminar esta visión docente un poco sui generis, bueno, pues
destacando también porque la mesa se titula Aspectos formativos del profesor Alarcos, destacando su formación docente, de lo que es un aspecto que más o menos está delineado en la exposición que termina el 24 de abril, en la estación número 1, la de los orígenes del humanista. De esto algo habló en otra mesa, pero bueno, con diferente motivo, don Emilio Redruejo de la Universidad de Valladolid. Pero bueno, quiero insistir en que Alarcos tenía una sólida formación clasicista, porque su padre, es decir, mi abuelo, había sido antes catedrático de latín en el Jovellanos, hasta febrero del 22, hasta que permutó la cátedra con Gerardo Diego y se fue a Salamanca. Por eso mi padre pues, decía, yo intrauterioramente soy gijonés. Y yo luego, pues, a través de mi abuelo, de mi padre, pues me he encontrado con una serie de fondos librescos que evidentemente tienen que ver con el mundo clásico, con el grecolatino. Y como decía también mi compañero José Virgilio, que dio a su madre clases de árabe, en la exposición se puede ver sus apuntes exhaustivos de árabe y las notas que aparecieron dentro de ese cuaderno, que es una ampliación de los mismos apuntes, cuando estudiaba en la Universidad Central y era alumno de don Emilio García Gómez. Don Emilio García Gómez era, a su vez, amigo íntimo de mi abuelo, y a los dos la guerra civil les pilló en un tribunal de oposiciones en Madrid, y el gobierno de la República, como siempre me explicaba mi padre, los trasladó a Valencia y ahí se quedaron toda la guerra. Y luego en Valladolid no sabía muy bien cómo iba a volver mi abuelo, pero el caso es que volvió, entre otras cosas, con la protección de antiguos alumnos suyos que estaban muy bien vistos en el régimen que se imponía, como era don Antonio Tomás, de clásicas también. Quiero terminar, bueno, tengo por aquí, pero claro, esto no se puede visualizar, y estos son materiales que ya no entraron en la exposición, que he descubierto, he visto recientemente, no sé si se ve, no, claro, así desde lejos, imposible, pero bueno. Tengo aquí materiales docentes de él. Es un borrador manuscrito que se titula Sintagmática, Análisis de la oración, Términos de la oración, y está prácticamente perfecto, con algunas tachaduras, y esto corresponde a el material docente de la asignatura Lengua 2. Que yo creo que daba en los 70 y a principios de los 80. Y luego, entre los manuscritos docentes también hay otra tónica general, que es encontrarse con libretitas, blogs de este tipo, a veces no del todo completos, pero te encuentras con lo que serían la preparación, el esbozo de sus clases o incluso de sus cursos por ahí, ¿no? En esta libretita, por ejemplo, pues está, yo creo que por los contenidos coinciden con esa asignatura en la que estuvo Isabel de latín y protorromance, aunque hay una datación expresa de enero del 90, o sea que igual esto era clases en otra universidad, ¿no? Pero bueno, aquí está todo el esquema, ¿no? Cuestiones previas, estructura y función verbales, significante y significado verbales, lexemas y morfemas verbales, tal, ejemplos, estructura del verbo, y luego ya enseguida pasa al sistema del LC, es decir, del latín clásico, es decir, y todo aquí muy, muy pulcro, con distintos esquemas, con bibliografía, citando, por ejemplo, a Pinsker, a Moralejo, en fin. Y también con textos de origen, es decir, aquí aparecen copiados todos los textos que manejaba para la ejemplificación. Por lo tanto, he hecho un recorrido desde mi visión docente
he acabado en esos manuscritos docentes, que es su praxis docente, y me he metido por el medio con su formación docente, clasicista, arabista. Pero hay una cosa que quiero decir para terminar, porque es algo que descubrí con posterioridad a la exposición y que podría haber estado en la exposición en esos orígenes del humanista. Me encontré el otro día el cuadernillo de ejercicios de Milín Alarcos Llorac, es decir, de el Alarcos Llorac de 1928, que tiene 6 años, y le empiezan a realizar dictados, y dictados de todo tipo, desde cosas tan triviales como hoy llegaron los Reyes Magos y me regalaron no sé qué, no sé cuánto, y una trompeta y patatín patatán, a, según vamos avanzando, en 1788 muere Carlos III y le sucede su hijo Carlos IV, y esto con 6 años, y todo fechado. Y a veces te encuentras, pues claro, porque no deja de ser un niño que le dictan o que le copian contenidos pues quizá muy abstrusos para él, con su caligrafía infantil, te encuentras, pues, pero siempre fechado, hoy estoy muy aburrido, ¿no? O hoy no tengo ganas de escribir. O, por ejemplo, ayer se fue papá y me quedé muy triste y estoy contando los días para que vuelva. Pero yo creo que el mejor caso, que a algunos compañeros que les he enseñado, se lo comentaba, me han dicho, esto es todo un micropoema y tal. Dice el 18 de junio de 1928, ayer no escribí y hoy escribo por ayer. Qué bonito. Y al final, en ese cuaderno, se ve efectivamente lo que yo sabía por su testimonio oral, que había pasado por el libro Ideal de la Infancia, porque de repente reconozco el enunciado y los ejemplos de la lección 1 de la primera parte del libro Ideal de la Infancia, y veo ahí la caligrafía de mi propio padre, pues completando todos los ejercicios, ¿no? O sea que al ver todo eso uno, aun por muy hijo que seas, queda un poco estupefacto, porque a este infante de 6 años le dictaban ya todas estas cosas. De historia sagrada, de historia clásica, de historia de España, incluso de historia literaria. Y culmino con otra cuestión. Uno de estos pasajes es relativo a Cervantes, y el dictado consistía en lo siguiente. Cervantes nació en Alcalá de Henares en 1547, fue soldado y lo hirieron de la mano izquierda y se quedó manco. Posteriormente fue cautivo en Argel, ¿no? Una cosa así. Él luego, en sus viajes a la academia, siempre llevaba 2 libros de cabecera, la Biblia y el Quijote. Y en un texto que sacaré a relucir el día 23, en un texto vinculado con una ocasión del Día del Libro, él vuelve a Cervantes, prácticamente con las mismas palabras, pero quizá con un tono más adulto, de aquel dictado germinal y primigenio de su cuadernillo, ¿no? Es decir, Cervantes, como saben ustedes, nace en Alcalá de Henares en 1547 y no sé qué y no sé cuánto, y luego lo enlaza con Felius de León, porque es del que va a hablar en esa ocasión. Entonces, al final, es un humanista poliédrico y es un humanista en continua ring composition, ¿no? en estaciones con punto de origen y con punto de constante retorno. Y así veo yo al Alarcos docente, ¿no? Desde mi particular punto de vista y también desde otros puntos de vista que pretendo que sean, digamos, más generales, menos vinculados con mi propia vividura, ¿no? Y nada más, esto es todo. Gracias.
Muchas gracias, Miguel, por compartir esa perspectiva íntima, doméstica, familiar que solo has podido vivir tú. Es el turno ahora, es el turno final de Josefina Martínez Álvarez, catedrática emérita de Lengua Española del Departamento de Filología Española, miembro de la Academia de la Lengua Asturiana y desde 2015 académica correspondiente de la Real Academia Española. Además, es miembro de número permanente del Real Instituto de Estudios Asturianos, del RIDEA. Licenciada en Filología Románica por la Universidad de Oviedo en el año 60 y doctora en la misma materia con la tesis Bable y Castellano en el Concejo de Oviedo, que recibió ya por aquel entonces el premio José Fernández. Desde esa fecha trabajó también en otras instituciones, desarrollando su labor docente e investigadora en multitud de trabajos sobre la lengua española, su historia, dialectología y crítica literaria. Es directora de la Cátedra Emilio Alarcos Llorach, fundada en 2001, que organiza múltiples actividades encaminadas no solo a recordar la figura de Emilio Alarcos como filólogo, como crítico literario y poeta, sino a continuar e impulsar los estudios por él iniciados. Cuando quieras, Josefina. Muchas gracias. Buenos días. Bienvenidos. Tardes casi, bueno, mediodía. Yo voy a ser breve, creo que siempre calculo los 5 o 7 minutos para no aburrir al personal. Así y todo, en alguna ocasión a lo mejor también puedo aburrirlo, pero fíjate, se va muy tarde ya, hay que ir terminando y agradezco a todos su presencia porque es ya la 1:20, casi -15, casi es hora de irse, así que entro ya a clausurar terminar esta mesa redonda y darles gracias a todos los que han intervenido, a la moderadora, además moderadora interviniente también, y a todos ustedes. Bien, un enero o lo verde, qué bien soñarlo en enero, exclamaba Emilio en uno de sus poemas. Pues bien, un enero, hace 24 años, Emilio emprendió su vuelo hacia el cero infinito. Pero el tiempo de duelo y nostalgia no existe por quienes, como los que nos dejaron en la mano una candela encendida, aunque sintamos su ausencia desde lo más profundo de nuestro corazón. Debo hablar de los aspectos formativos, docentes y didácticos del magisterio de Emilio Alarcos. En mi caso, se mezclan necesariamente lo personal y lo profesional, llamémoslo así. Difícil encomienda porque, al decir de Cicerón, de domesticis rebusatis, es decir, más o menos de los de casa, cuanto menos se hable mejor. Hoy ya hemos hablado bastante. Pero algo tendré que decir porque además la que les habla ha sido su discípula y su magisterio ha dirigido toda mi obra filológica en esta ya larga andadura. Y vuelvo a mí misma. Ya lo decía Unamuno, cuanto más huyas de ti, más vas a dar en ti mismo añagazas de egoísmo, porque la vida es así. Desde la serenidad reposada durante 24 años de ausencia, ya puede uno volver a enfrentarse a la figura de Alarcos con sosiego y cierta frialdad objetiva. Al hacer ahora arqueo de tantos recuerdos largos y antiguos y repasar escenas de la vida del maestro, descubrimos huellas indelebles de sus enseñanzas. Nos sorprendemos cada 2 por 3 echando mano de su ejemplo o reproduciendo sus palabras, como decía Alarcos. Alarcos, autoridad irrebatible y benévola. Los que fuimos discípulos suyos nos imaginamos también en los casos de duda su gesto de bondad, su sonrisa terciada, la mirada afectiva y acuosa de sus ojos burlones, y hasta oímos su consejo certero y cauto. Llevamos mucho Alarcos dentro de nosotros. Era una muy joven estudiante de segundo de Comunes en la Facultad de Letras, la que se acercaba al aula magna del Caserón de San Francisco para escuchar una conferencia
sobre Unamuno que pronunciaba el profesor Alarcos. Entonces, en aquellas calendas, todos íbamos a las conferencias. Ahora hay que llevarlos como el pastor, delante, que no, o llevarlos al aula y cerrar el aula por dentro. Pero antes sí, eso lo hace mi queridísima colega María Zorraquino en Zaragoza, cuando hay actos de este tipo. Entonces, para que vayan, no los incentiva, les dice, bueno, sí que, bueno, pues un crédito, o no, ningún crédito, no sé, pero ella los mete en el aula y luego los cierra por dentro. Pasa lista. Y luego dice, la conferencia fue un éxito. Y dice, ya, cerrándolos por dentro. Bueno, el caso es que todos sabemos que no hay manera, no hay forma humana. Pero entonces no, entonces ya íbamos incentivados de casa, porque había una conferencia en el Casero de San Francisco y todos íbamos a las, incluso los de Filosofía y Letras, Derecho, allí estaba también, Ciencias también, era una iturina aquella universidad del Casero de San Francisco, Derecho y Letras, íbamos todos, se llenaba el aula magna. Bien, pues en esas circunstancias, digo yo, con los años que tenía segundo de comunes, y fuimos a aquella conferencia que daba el profesor Alarcos. No sabíamos nada más de él. La gente de pie abarrotaba el aula y yo estaba situada en la parte de atrás. Y no podía ver, por tanto, al conferenciante, la gente de pie, atrás de todo, en la puerta pegadita. No podía ver al conferenciante. Llegué en el instante en que él decía que Unamuno tomaba las decisiones por unanimidad. Con aquella voz, pues, profunda, monótona parecía, no, sosegada, personalísima, de violonchelo, le decía yo. Él se reía y le gustaba. Me impresionó tanto lo que dijo que tuve la curiosidad de saber a quién correspondía aquel modo de decir. Y esperé a la salida y lo vi, enfundado en un abrigo marrón largo y cruzado, un sombrero marrón y una pipa también marrón. Era antiguo y singular su aspecto. Intuí que estaba ante un sabio. Después, en cursos sucesivos, fue mi profesor y descubrí al hombre de carne y hueso que magnetizaba con su inmediatez humana, su frase amable de todos los días, su ironía bondadosa. Sus clases eran todas magistrales. Sin demasiado entusiasmo, ¿qué más da? Ya nunca pasa nada. Encogiendo los hombros. Así como al desgaire, su extraordinaria capacidad de exposición hacía transparente las cuestiones más abstractas. Era de ver el orden, el ritmo pausado del trazo gráfico de la tiza en la pizarra negra o verde, para contarnos las venturas y desventuras de esas criaturas tristes y desvalidas que son los fenómenos lingüísticos. De vez en cuando se detenía para liar con parsimoniosa habilidad un caldo, que se apagaba y volvía a encender a lo largo de la clase y continuaba imperturbable, sin transición, con pertinente minucia, analizando teorías sustratísticas, funcionalistas, etc., confrontándolas con los hechos concretos. Nunca he visto tales virtudes de transmisión didáctica. Al finalizar las clases, aquellas pizarras, Manolo, que decías antes, eran verdaderos paneles artísticos de los que colgaban o que ilustraban con nitidez las aventuras de los fonemas K y B en la Romania, el proceso de variación consonántica, la metafonía inducida por vocales finales o por yod, la distribución de las palatalizaciones de las laterales por la península, el destino proclítico o inclítico del artículo, etc. Más tarde, los cursos de doctorado, la dirección de mi tesis doctoral y todos los hitos de mi carrera universitaria, siempre con su orientación y consejo, nunca dogmático, dejando hacer, siempre tolerante y estable y afable,
y cordial, y el milagro se produjo, el azar, seguro azar. Y así fuimos escribiendo nuestra historia, día a día, y trabajamos juntos, y compartimos sueños y esperanzas. Y ya termino contestando a la pregunta que me hacía la moderadora. ¿Qué hemos aprendido del Alarcos filólogo? Yo, desde luego, casi todo. Y digo casi porque el modelo es irreproducible y por ello inimitable. Su seguridad en el dato, su habilidad en el manejo de relaciones, su agudeza en adivinar el secreto o demostrar que este no es o que es impenetrable, su maravilloso poder de comunicación, su inmediatez humana, su ironía benévola, esa coña beatífica que yo le decía, pocas veces se reúnen de un modo tan excelso. Pero si podemos al menos seguir de lejos su ejemplo, tenemos que hacerlo ya. Y después de estas jornadas, tantos alumnos, tantas generaciones, lo que decía el otro día, tanto que decía, no, y decía José Antonio también, no es que perdió, vive. Seguimos todo su ejemplo, seguimos todos sus planteamientos, su hacer no dogmático, escuchar, entender los planteamientos de los demás, pero dentro de sus mismas razones, su mismo fundamento, no desde fuera ya con afán de dogmatismo y decir esto sí, esto no, sino entender esos, con esa actitud, ver esos planteamientos de los demás, pero con sus propias razones. Yo creo que, después digo de estas jornadas, que sí, Emilio no ha perdido, sino vive en esta facultad y fuera de esta facultad, los que fuimos sus alumnos, yo creo que en todos esa impronta ha quedado muy clara. No tenemos que dejar volar la imaginación. Hay que atenerse al hecho, como decía él, avanzar con cautela, porque lo contrario, decía siempre Alarcos, es sencillamente, decía él, como querer resolver una sola ecuación que tuviese una docena de incógnitas. Exactitud matemática y rapto literario se unen inextricablemente en la labor filológica de Alarcos. Nada más. Muy bien, muchísimas gracias, Josefina. Si antes decía que la perspectiva que nos había brindado y compartido Miguel es obviamente personalísima e intransferible, pues no digamos la tuya como discípula y como compañera de vida. Ayer o antes de ayer, Miguel me pasó un mensaje de correo electrónico, como tenemos 2 minutitos, no querría yo dejar de aludir a él, de Fausto Díaz Padilla, y como hay colegas de departamento, Fausto Díaz Padilla, para quienes no lo conocieran, pues fue un profesor, ya está retirado, del Departamento de Clásicas y Románicas, que, bueno, pues sintetizando un poquito, quitando lo personal que le dirigía a Miguel, pues quiero leer muy brevemente porque tiene mucho que ver con esta mesa redonda sobre el magisterio de Alarcos, ¿no? Dice, bueno, Miguel, supongo que sabes, está viviendo en Sevilla, dice, il tempo fugge e non si arresta mai, que versificaba de Petrarca, que quiero unirme en la distancia a ese homenaje al maestro Alarcos, con mayúscula maestro y Alarcos, de quien tanto aprendí y de quien siempre me honré y vanaglorié de ser discípulo. Y no lo digo por decir. En el prólogo a mi gramática analítico-descriptiva de la lengua italiana, de 938 páginas, en 2 volúmenes, empiezo diciendo: la presente gramática nace de una reflexión de conjunto sobre la lengua italiana desde una óptica estructural y funcional, siguiendo el magisterio de Emilio Alarcos Llorac. El mejor lingüista italiano de estos últimos 35 o 40 años, Luca Seriani, dijo de ella, bueno, traduzco del italiano, es una tercera vía
para los que no se contentan ni con la gramática tradicional ni con la generativo transformativa. Sigue diciendo Fausto Díaz Padilla. En mi último libro, publicado en Italia y en italiano, en noviembre pasado, el prólogo está escrito por Luca Seriani y dice, y traduzco así, Fausto Díaz Padilla, que es uno de los componentes más destacados de la italianística española, ha sido alumno, discípulo, de un gran lingüista, Emilio Alarcos Llorac, y ha heredado en parte la sensibilidad hacia los problemas teóricos y especialmente hacia la lingüística funcionalista. Asimismo, sigue diciendo Fausto, en mis oposiciones siempre destaqué por mis comentarios de lingüística, y no me refiero ya a las oposiciones de universidad, sino de enseñanza media. En 1979 saqué las oposiciones de agregado de instituto con el número 6 y en 1983 el número 3 de España en las cátedras de instituto. E indudablemente la base de esos éxitos eran los temas de gramática. Entre los opositores de toda España, dice, yo tuve que hacer las oposiciones por libre en Madrid, dice, por no poder concurrir a las libres al no impartir docencia en la enseñanza media, sino solo en la universidad. Una constante era, en esas oposiciones, entre los opositores, cuando sabían que venías de Oviedo, decían, claro, con vosotros no se puede competir, vosotros con Alarcos os lleváis de calle todos los temas lingüísticos. Bueno, y luego sigue, lógicamente, con comentarios más personales hacia Miguel, que no voy a leer, pero yo creo que esas palabras de Fausto Díaz Padilla creo que expresan absolutamente esa potencia del magisterio de Alarcos, ¿no? Que la biografía siempre de los maestros se ve por sus discípulos también, muchas veces. Josefina, tenías ahí la manina. Sí, si me permites. Sí, claro. Que quería contar, se me había olvidado, que, bueno, porque uno se emociona, no queriendo, no puede controlar, aunque lo quiera. Me apetecía contar dos anécdotas cuando era su alumna. Estamos en la clase, teníamos una clase y al final, en la materia histórica, porque fue lo que me dio, es decir, a partir del segundo, estábamos en la clase en la aula Sevilla, donde está el patio y el busto de Isabel II, y aquella aula era una aula pequeña, que era, vamos, el aula donde estaban las revistas. Y bueno, se los veía todos muy bien, muy continuos todos. En aquella aula no había, digamos, estrado. Y estaba explicando, así como explicaba él, y dijo, yo vi atenta, y dijo, versura, de versura, que da basura, por analogía con barrer. Y yo, pues claro, muy crítica, tímida, pero bueno, ya apunto la manera, si no era tan tímida. Sí, entonces me sonreí para mis adentros y él dijo, tan serio, ¿qué es lo que ha hecho tanta gracia, señorita? Y dije yo, se me ocurrió, pues que la analogía es como los nervios en medicina. Me parece a mí, cuando uno sabe la patología, deben estar los nervios. Son los nervios. Y cuando uno va al médico, y pues lo miraron por aquí, por allá, y nada, no encuentran nada. Son nervios. Pues lo mismo en filología, cuando no hay manera de explicar un fenómeno, dice la analogía. Y yo se me ocurrió, pensé, bueno, no es tan fácil, no se puede simplificar, pero en aquel momento pensé, pues eso, versura, que da basura, por analogía con barrer, pues bueno, qué fácil es facilísimo, ¿no? La analogía, sí. Y luego otra, tiene mucha, para mí, tiene mucho sentido. También antes, parecemos eso a la cebolleta, pero es verdad, cuando éramos auxiliares, por donde empezamos, profesores auxiliares, cuando el catedrático nos encomendaba una labor importante, pues nosotros pues ya le evitábamos, ¿eh? Ahora, si tú le dices a un alumno, ¿puede usted cuidarme o puedes tú cuidarme? Ahora ya es tú. Entonces, ahora usted por usted, ¿puedes cuidarme un examen todo el día? ¿Qué tal? Hombre, no puedo. No, bueno, antes, pues, decíamos, qué bien,
cuando me dice que si puedo cuidarle un examen, hacer un examen, es que me tiene mucho, ¿no?, consideración. Bueno, entonces me dijo que si podía cuidarle, hacer un examen de lengua española, era ella. Entonces en aquel examen, no sé si tú llegaste a... Eran 6 preguntas teóricas, cortitas, y a modo de test no, porque el test no nos gustaba, había que escribir, había que redactar. Y luego un texto que había que analizar, había que transcribir fonética y fonológicamente y hacer un análisis morfosintáctico. Entonces era para cada pregunta un cuarto de hora y media hora para la pregunta, para el texto. Y yo, mi propia, aquello era un aula donde ahora es donde están las togas. Y había un estrado también, pero bueno, muy cerquita. Y bueno, yo me voy a dar las preguntas tan contenta como un pavo. Qué bien que voy a estudiar un examen al señor Alarcos, qué maravilla. Debe de sí. Y digo, tal pregunta, ¿tienen ustedes un cuarto de hora? Y luego, explicando, y el último texto, media hora. Y dice él, estaba esperando que yo dictase las preguntas. Entonces acerca a mí, Manuel, y dice, ¿cómo dice usted? ¿Que cuánto tiempo tiene? Digo, un cuarto de hora. Y además, claro, como quería hacerlo también, ¿sabes? Enfatizaba. Y entonces, pues claro, enfatizaba el error también. Un cuarto de hora. Y decía, otra vez me miraba, un cuarto de hora. O sea, el sustrato de San Claudio, de mi pueblo, había salido claro. Y dice, un cuarto de hora, dice usted. Entonces se me encendió la luz. Y digo, sí, un cuarto de hora. Claro, un cuarto de hora. Y yo insistía, pero bueno, será que es más, que cambió el asunto, no era un cuarto de hora para cada pregunta y la media hora al final. Pero sí, con esa socarronería me miraba y decía, ¿está usted segura? ¿Cómo dice? Un cuarto de hora. Y yo seguía con un cuarto de hora, ¿no? Eso quería contar. Y entonces él, con aquello como de la analogía y los nervios, me lo contaba, porque yo me acordaba poco, me contaba él, que en aquel momento él pensó que no era muy tonta. En fin, que pensaba por cabeza propia, que se me ocurría, era una ocurrencia peregrina, pero que se me ocurría. Yo lo dije, pues bueno, pues también muy espontáneamente y sin medir lo que estaba diciendo. Pero me hizo gracia y sí, lo lancé. Bueno, pues eso, esas son anécdotas. La del cuarto de hora me acuerdo mucho porque pasé mucha vergüenza, mucha, porque no acababa de entender lo que me estaba diciendo, hasta que lo entendí. Pero bueno, nunca, en fin, se sonreía y uno aprendía y no pasaba de ahí, nada más. Gracias por dejarme. Muchas gracias, Josefina. Yo creo que los grandes maestros se caracterizan por eso, porque tienen discípulos que saben pensar por sí mismos y abrir nuevos caminos. Me quedo, para terminar con esta mesa redonda, con pues una expresión que utilizaba Manuel González sobre el magisterio de pizarra y palabra del profesor Alarcos, de pizarra, palabra, pero también una mente privilegiada. Y termino con unas palabras del propio Emilio Alarcos, que se declaraba castellano de natura, asturiano de pastura y europeo de ventura, es decir, un maestro universal. Muchas gracias y terminamos con tiempo. Sí, justo, Vamos. Gracias.